Entonces les estoy diciendo, estamos viendo los derechos fundamentales individuales o lo que se conoce como derechos de primera generación. También se les conoce como derechos de primera generación, o sea, los derechos fundamentales individuales. Dentro de esos derechos individuales también hay otros derechos que llaman los derechos jurídicos a la personalidad jurídica. ¿Qué significa? Que todos nosotros tenemos derecho de tener un nombre el cual es reconocido por la ley y la sociedad. Por eso a nosotros, después de nacer, nos bautizan y nos registran y quedamos registrados en una notaría y en la Registraduría Nacional. ¿Sí? Quedamos registrados. Por eso, porque tenemos derecho a un nombre. De pronto no somos bautizados porque nuestros padres tienen el derecho de culto y no creen en nada de eso. Entonces solamente nos registraron. Entonces todos tenemos derecho a tener ¿qué? Un nombre y con ese nombre nos identificamos. Ese es un derecho jurídico, ¿correcto? ¿Ya? Porque si no somos registrados, parecemos unos animalitos. ¿Cuál es tu nombre? NN, ¿correcto? Entonces nos identificamos a través de un nombre y tenemos derecho que se haga. Ese es un derecho de carácter jurídico. Hay otro derecho que se llama, que está consagrado en la Constitución, que se llama el derecho al debido proceso. A nosotros nos tienen que juzgar de acuerdo a las leyes nuestras, ¿cierto? Y con un procedimiento que está establecido en la ley. La ley nos dice por qué leyes nos debe de regir y cómo deben de ser esos procedimientos. Y nos debe juzgar la autoridad competente. ¿Sí? Y todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Por eso la inocencia se presume. Usted no puede ser condenado por solo sospechas, sino que se tiene que probar que usted ha cometido el delito, ¿sí? Ha cometido la infracción y con base en eso es condenado, pero por sospechas no se lo puede condenar. Eso se llama el debido proceso. El habeas corpus. El habeas corpus es cuando nosotros somos detenidos ilegalmente. ¿Ya? A nosotros nos tienen que detener mediante una orden de captura o cuando somos cogidos en situación en fragancia, cuando somos cogidos con las manos en la masa. ¿Ya? De lo contrario, nosotros no podemos ser arrestados ni privados de la libertad. Eso es lo que entonces se nos aplica el habeas corpus, ¿ya? Que se debe de aplicar antes de las 36 horas, ¿correcto? De cual somos detenidos. ¿Sí? No podemos declarar en contra de nosotros mismos. Nosotros no podemos declarar en contra. La ley lo prohíbe. No estamos obligados ni de nuestros cónyuges ni de parientes cercanos. Yo no puedo declarar en contra de mi hijo. Que lo haga voluntariamente es otra cosa. En contra de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Ya, ya. Entonces la ley dice usted no puede declarar, por eso el testimonio del papá, de la mamá, no se lo toma muchas veces, porque son testimonios, ¿sí?, que van ligados al afecto de la persona. Entonces no va a querer que su hijo esté bajo rejas. Un ejemplo, ¿ya? Toda sentencia judicial, ¿sí?, que va en contra nuestra, puede ser apelada, ¿sí?, ante la autoridad jurídica superior. ¿Y qué significa eso? Que sea revisada y se haga en justicia. Para eso usted recurre a la apelación, porque puede ser que el juez en primera instancia se haya equivocado como ser humano que es. Nosotros los seres humanos somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones. Entonces el juez se puede haber equivocado. Entonces solicitamos el derecho de apelación para que lo haga otra persona, un juez superior, y sea esa sentencia revisada y apelada. Derecho de asilo.
El derecho de asilo es el derecho que tiene todo ciudadano refugiarse en otro país extranjero cuando es perseguido por las autoridades, ¿cierto? Por haber cometido, por decir algo, crímenes políticos. Por eso muchas veces los guerrilleros se les da asilo en otros países o vienen a Colombia porque en otros países son perseguidos políticamente. ¿Sí? Entonces, terminamos los derechos fundamentales, individuales o derechos de primera generación. ¿Ya? Entonces ya terminamos los derechos fundamentales, individuales o derechos de primera generación. Listo. Ahora siguen dos, los derechos sociales, económicos y culturales, que también se les llama derechos de segunda generación. Los derechos sociales, económicos y culturales, que se llaman derechos de segunda generación. ¿Correcto? Estos derechos están consagrados en la Constitución Nacional. Y dentro de los derechos sociales, como su nombre lo indica, ya comenzamos a constituir sociedades, grupos sociales, y sabemos que el primer grupo social, ¿sí?, o la primera célula de la sociedad es la familia. ¿Sí? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se genera por unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Aquí les hago un pequeño paréntesis. Ya saben que personas del mismo género también se están casando, se están uniendo legalmente. ¿Ya? Tenemos que darle apertura mental a esta parte. A ver, dos parejitas, va a haber una pareja de dos mujeres, sí, besándose, abrazándose, una parejita de dos hombres besándose, ¿sí? Cogiditos de la mano, ¿ya? Esa gente está también protegida por la ley y tenemos que respetarlos, ¿correcto? ¿Ya? Y si uno se casa, se une, es para constituir familia. Entonces, la familia se genera por la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, y yo diría también entre personas del mismo género, ¿de acuerdo? Para aclararles ese punto. Entre los miembros de esa familia debe existir respeto y colaboración humana. Todos los hijos gozan de iguales derechos. El matrimonio se puede acabar con el divorcio. ¿Qué significa la palabra divorcio? Viene del latín deslegare, desligarse, desunirse, ¿sí? Del latín. Es decir, cada quien coge por su propio lado, por lados diferentes. Eso significa la palabra divorcio. Cada quien por su propio lado. Entonces, también tienen derecho a que esa sociedad se acabe. Entonces se divorcian y liquidan la sociedad conyugal. El divorcio son las causas de liquidación de la sociedad, ¿cierto? Las causas. Y luego, después de las causas, no se entendieron, se golpearon, se maltrataron, no incumplieron con sus obligaciones y luego liquidamos los activos y los pasivos de esa sociedad. ¿Qué patrimonio hay? Los activos menos los pasivos y se liquida y cada quien coge por su propio lado, ¿ya? Porque ya entendimos qué significa divorcio. ¿Sí? La mujer tiene la misma libertad que el hombre, puede estudiar, trabajar y debe de ser bien tratada en el hogar. El Estado la protege cuando estaba embarazada o lactando su hijo. Entonces la mujer tiene los mismos derechos del hombre. Están consagrados ¿dónde? En la Constitución Nacional, artículo 43. Ahora, los niños es lo más importante. Ellos tienen los derechos del niño. ¿Sí? Entonces, cuando el niño está en el vientre de la madre, el niño debe de ser protegido. Como persona, tiene derecho a la vida. Por eso el aborto, ¿no? El cariño, la alimentación, el estudio, la recreación en general. A vivir en un ambiente donde pueda desarrollarse integralmente. ¿Sí? Están prohibidos los abusos contra los menores. El Estado, la familia y la sociedad deben garantizar los derechos del niño. Los adolescentes.
Los adolescentes también lo protege la Constitución Nacional. Y son adolescentes las personas que se encuentran entre los 11 y los 16 años. Deben de vivir en un medio donde puedan desarrollar sus capacidades y disfrutar de su juventud. Por eso cuando uno está joven, el deber de uno es estudiar, fundamental, estudiar y jugar. Llevar una vida completamente sana. Estudiar y hacer deporte. ¿Correcto? Ya. El niño que tiene todas las garantías sociales, a lo único que se debe dedicar durante estas etapas de la vida es a estudiar y a jugar para que su mente sea completamente sana. ¿Sí? Los ancianos deben ser tratados en consideración y respeto, también los consagra la Constitución. Los disminuidos físicamente también deben tener ser protegidos y tratados como personas. Sí, como personas. Les quedó, entonces, que les quede bien claro. Ahora, respecto a la seguridad social. ¿Sí? La seguridad social. La seguridad social es un servicio público. ¿Ya? La seguridad social es el conjunto de servicios que debe de tener toda persona para vivir dignamente. ¿Ya? Entonces yo tengo derecho a la seguridad social. ¿Ya? Y esta seguridad social, ¿a qué está relacionada? Yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, al trabajo, a la recreación, ¿sí? A la cultura. Estos son los medios seguros para una sociedad justa. ¿Sí? Sin estos medios no hay una sociedad justa. Ahora, dentro de la seguridad social, el Estado debe de garantizarle a la persona una vivienda digna. El Estado debe ayudar a todas las familias a conseguir vivienda y promover los planes económicos para los más necesitados, como hacen las cajas de compensación familiar, casas de interés social para que la gente tenga su propia casa digna y no esté pagando un arrendamiento. Y por último, la recreación y deporte. Tenemos derecho a hacer deporte y practicar toda actividad sana que permita el descanso y la recreación. Lo que hacen las cajas de compensación, brindarle a la gente dónde ir a recrearse. En el próximo bloque seguimos hablando sobre los derechos sociales y económicos y culturales. Muchas gracias.